una bendición estar por acá. De verdad que lo recuerdo con mucho cariño. Hace un par de años fue que estuvimos por acá y también recuerdo con mucho cariño al pastor, su esposa. Gracias y a Jenny por la invitación de tenernos por acá. Y es una bendición y un privilegio compartir con ustedes el día de hoy. Pero antes de iniciar tengo una pequeña anécdota. Yo vivía en San Francisco de Heredia. Vivíamos en un apartamento muy pequeño, mi esposa y nuestra bebé, que tiene ya como año y 3 meses. Pero en este tiempo de pandemia ha sido muy difícil porque era un apartamento muy pequeño. Entonces buscamos un lugar un poquito más grande para no sentirnos todos ahí pegados. Y recuerdo que fuimos a una casa en la que al final nos quedamos y había un arbolito bien interesante a la entrada, pequeñito. El señor que rentaba la casa me dio de comer de la fruta del arbolito y era bien, el sabor era como muy parecido a la guayaba. Entonces recuerdo que el señor me dijo: ese arbolito no lo va a encontrar en ningún otro lado más. Y yo, esto es para que alquile la casa. Me dice: este arbolito, esta fruta es la combinación entre el cas y la guayaba. Y yo, ¿eso de dónde lo sacó? Eso no existe. Y él me decía: pruébelo. Entonces al final nos pasamos y un día llegó mi mamá y hizo fresco y tomó el fresco y yo, ¿qué es esto tan rico? Y dice: no, es el arbolito de la combinación de cas con guayaba. Ahora es bien interesante porque yo no sabía lo que estaba comiendo, lo que estaba saliendo del árbol. Al final investigué y se llama lo que se conoce como la guayabita del Perú. No es ninguna combinación, pero el sabor es parecido a los dos. Ahora, esto me llama mucho la atención porque nos va a guiar a lo que vamos a ver hoy. Porque cuando hablamos de expresiones, estamos hablando de una manifestación o externar algo. Así como ese arbolito daba un fruto, pero no sabía de qué era el arbolito, muchas veces podemos pensar que estamos expresando algo, pero debemos saber qué es lo que está saliendo de nosotros. Así que hoy quiero tratar de ayudarles a ver cuándo una expresión es realmente una expresión de adoración o cuándo una expresión es solo algo que sale de nosotros. Hermanos, recuerden, y esto nos va a llevar a iniciar, cuando Nicodemo se acerca a Jesús, tienen una conversación bastante interesante. Pero una de las palabras que Jesús le dice es: lo que sale de la carne, carne es, y lo que sale del espíritu, espíritu es. Lo que está queriéndole decir es: si quieres salvarte a ti mismo con tu esfuerzo, va a ser más esfuerzo, más carne. Pero si es a través del Espíritu de Dios, es más espíritu. Entonces, hermanos, lo primero que debemos ver es cómo una expresión es más bien una expresión espiritual y no carnal. Y cuando digo carnal, no me refiero específicamente a pecado, porque Nicodemo hacía oraciones. Nicodemo guardaba el sábado. Nicodemo hacía muchas cosas rituales que tal vez no fueran malos, pero eran expresiones de su carne, no eran expresiones de adoración. Y quiero que vayamos a ver un versículo que tal vez usted me va a decir: ya lo hemos visto tantas veces. Pero cada vez que hablamos de adoración tenemos que empezar por el arbolito antes de ver el fruto. Y eso está en Juan 4:23. Y para mí ese es el pináculo del Nuevo Testamento para entender qué es y cómo funciona la adoración. Recuerdan que Jesús dice: pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a tales el Padre busca que le adoren. Hermanos, este pasaje se ha visto una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Creo que no tengo nada nuevo que decirles en cuanto a esto, pero esta vez quiero llevarlos a través del contexto de todo el Evangelio de Juan. ¿Sabían ustedes que este cuarto evangelio, la información que contiene, está solo, el 90% está solo en Juan? Por eso es que llamamos los otros 3 evangelios sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas, porque hay mucha información que ahí se condensa entre los 3. Pero Juan, que escribe un poco tiempo después, es un evangelio donde tiene la mejor información sobre el Espíritu y sobre la teología que Jesucristo enseñó del Espíritu Santo. Así que voy a contarles muy general, y creo que ya lo saben la historia, pero Jesús se acerca a la mujer samaritana
y sin entrar mucho en el tema racial que había aquí, los judíos y los samaritanos no se llevaban. Después de Salomón, Israel se dividió en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte fue conquistado y los pueblos extranjeros lo que hacían era poner personas para que de alguna u otra forma se casaran con los judíos y hubiera un mestizaje. Ese mestizaje hacía que los judíos del sur los vieran de una forma menos, como que si hubieran pervertido el linaje israelita. Por eso es que no se llevaban bien. De alguna u otra forma, la religión de los samaritanos era una combinación entre paganismo y judaísmo. Hermanos, es bien interesante porque en medio de la historia está la mujer samaritana sacando agua y Jesús le dice, dame de beber. Y basado en la ley, Jesús no podía tomar en el mismo utensilio de ella. Wow. Al final, en medio de la conversación tan increíble, Jesús la va llevando paso a paso hasta el punto que de alguna u otra forma Él logra demostrarle a ella qué es la adoración. Los samaritanos y los judíos tenían una mala interpretación de la adoración, por ende sus expresiones no eran espirituales. Repito, quiero que vayan conmigo porque este es el punto clave. Ellos ligaban la adoración a un templo físico, a una tradición y a su conocimiento, que lamentablemente no sabían a quién adoraban. Hermanos, en el versículo 21 del capítulo 4, Jesús le dijo, mujer, cree lo que te dijo. La hora viene cuando ni en este monte ellos adoraban en Gerizim, ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Dentro de la información racional que tenían en su mente, no conocían a quién adoraban. Hermanos, si ustedes siguen leyendo, van a ver que Jesús se refiere al Padre, al Padre, al Padre una y otra vez. Esto es muy interesante, porque de alguna u otra forma Jesús desliga, óigame acá, desliga la adoración de cuatro paredes, de lo físico. ¿Y saben cuál es el argumento de Jesús para desligar la adoración de cuatro paredes? Versículo 24, Dios es ¿qué? Espíritu. Vean la forma en la que argumenta Jesús. Ustedes adoran en un monte, los judíos adoran en un templo, sí, pero Dios es espíritu. Esto es muy importante y les recuerdo como les venía diciendo, si quieren saber la doctrina del Espíritu Santo, léanse el Evangelio de Juan. Vas a encontrar a Jesús enseñándote quién es y cuál es su obra. Hermanos, el argumento clave de Jesús es que la adoración va dirigida al Padre y el Padre es espíritu. Por eso la adoración no está ligada al mundo físico como un monte o un templo. Vayan conmigo acá. Jesús dice que Dios es espíritu, por eso no está ligado al mundo físico la adoración. Tiene que estar ligado o tiene que darse dentro del mundo espiritual. Repito, y que vayan conmigo porque ya estoy adentrando en el argumento principal. La adoración, según Jesús, no es en el mundo físico, es en el mundo espiritual. Esto es muy importante porque ¿saben qué, hermanos? No hay forma de acceder a ese mundo espiritual a menos que el Espíritu obre en ti. Le está diciendo a la mujer que hay que adorar en el mundo espiritual, pero es imposible para ella a menos que el Espíritu haga una obra en ella. Por eso a Nicodemo, capítulo anterior, dice, es como el viento, no sabes dónde. Hermanos, le dice, mira, la adoración es en espíritu, pero es inaccesible para un ser humano que nace pecador, porque nace muerto espiritualmente. Pero cuando el Espíritu da vida a nuestro espíritu, es cuando la conexión con el Padre se da. Hermanos, y cuando somos vivificados, es cuando realmente ya nuestras expresiones no son expresiones externas carnales, sino son expresiones espirituales. Hermanos, no importa
qué tan bonito se vea mi adoración externa, si no es espiritual, la carne engendra carne. Y la carne engendrada es esclavitud. Wow. Hermanos, entonces, el primer argumento acá, o la primera verdad, es que las expresiones de adoración siempre serán expresiones, óigame acá, de su espíritu en nosotros. Repito, las expresiones de adoración siempre serán expresiones de su espíritu en nosotros. Ahora, ya tenemos la primera verdad del arbolito. Vamos definiendo cómo es ese arbolito para ver el fruto del arbolito. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es el papel del espíritu en mi expresión? ¿Cuál sería? Entonces, si lo que tiene que ser es una adoración espiritual, ¿cuál sería el papel del espíritu? ¿Que suene bonito mi voz? Si fuera así, yo no tendría el Espíritu Santo. Por eso no me han ido a cantar en mi iglesia, porque si no. Hermanos, como les dije, veamos este texto en el Evangelio de Juan, Juan 15:26, Jesús explicando quién es y qué hace el Espíritu Santo. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, ¿qué hará Él? Dará testimonio de mí. Hermanos, óiganme acá, una expresión de adoración te va a llevar a Cristo. Una expresión de adoración te va a hacer reflejar a Cristo, amar a Cristo. Voy a adelantarme un poquito. Y esa expresión de adoración también te transforma. No solo estás expresando, estás siendo transformado. Ese arbolito, si yo no recojo los frutos y caen, eso es abono para el mismo arbolito. Hermanos, el principal propósito del Espíritu Santo es llevarnos a Cristo, mostrarnos la belleza y la hermosura de Cristo. ¿Qué cantamos? En Jesús fuerte soy. Él es la roca de mi salvación. Hermano, lo que hacemos aquí es adorar a Jesús. Y Jesús nos ha dado al Consolador para llevarnos a Él. Y no solo llevarnos a Él. Y eso nos va a llevar a la segunda verdad. Su Espíritu en nosotros nos va a guiar a parecernos cada día más a Cristo. Hermanos, toda expresión de adoración que se externa de nuestro corazón hacia afuera te va a llevar a ser más como Cristo. Si no te ha llevado a ser más como Cristo, realmente estamos adorando en la carne y no en el Espíritu. Hermanos, y algo muy interesante de esto es que Juan 14:26, no solo nos parecemos a Jesús, sino que obedecemos a Jesús. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, 14:26, Reina Valera 60, enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hermanos, el Espíritu no solo te muestra a Cristo, sino que te lleva a Cristo, te hace parecer a Cristo y obedeces a Cristo. No hay adoración sin obediencia. No existe adoración sin obediencia. Cada día somos llevados a amar sus promesas, a mantenernos en su palabra, a obedecerlo, a vivirlo, a apasionarnos por Él. Y eso lo hace el Espíritu, llevándonos a ser cada día a la imagen de nuestro hermano mayor, Jesús. Wow. También esto es muy interesante. En espíritu es de la vivificación del Espíritu en nosotros y en verdad. ¿Qué significa en verdad? Porque luego dice Jesús, el Espíritu guiará a toda verdad. Y cuando Él está hablando, esto es increíble, con la mujer samaritana, Jesús lo primero que dice es: yo soy el agua viva, si vienes a mí tendrás vida eterna. Se presenta como la vida. Luego dice, si lo pueden leer en sus casas, no tengo todo el tiempo. Luego dice que la salvación viene de los judíos. Lo que está diciendo es: yo soy el camino,
yo soy el descendiente de David. Y luego al final él dice verdad. Está diciendo en este pasaje lo que Juan dice en todo el evangelio: Él es el camino, la verdad y la vida. Y adorar en espíritu y en verdad es que el espíritu te lleva a la verdad de Cristo, y lo que Cristo dijo, hace y sigue haciendo y hará. Eso es el arbolito. Ahora, esto nos va a llevar al punto 3. Creo que ya me perdí un poquito, no sé si va ahí, pero mientras reflejamos a Cristo, somos transformados al mismo tiempo. Esto es una verdad muy linda. Las expresiones de adoración también te transforman, porque las haces, no, porque Dios está actuando en lo que tú estás haciendo. Cuando estás adorando a Dios, cuando estamos aquí, no simple y sencillamente, y voy a seguir con esta canción, si al final da tiempo la pueden cantar, venga. A mí me gusta mucho. Estamos cantando que Jesús es la roca. Esa misma expresión de adoración me está transformando a mí. Mi mente está poniendo eso en la lírica de la palabra. La roca es Jesús. Y estoy siendo transformado. Cuando cantamos no es solo porque estamos expresándolo de adentro, sino que lo que estamos diciendo guía nuestra mente a la palabra de Dios. Wow. Ahora vamos ya al punto clave, uniendo los argumentos. Hasta acá hemos visto que la adoración es algo intangible, algo más espiritual, algo un poco más subjetivo. Pero cómo todo eso que hemos dicho puede manifestarse en la frutita. Cómo todo lo que hemos dicho puede manifestarse de una forma concreta. Cómo todo eso puede ser práctico hoy en día. Porque hemos hablado mucho de neumatología, mucho de la doctrina del Espíritu, pero cómo todo eso para ti y para mí puede llevártelo de aquí en adelante y decir: estoy expresando adoración a Dios. Hermanos, y tendríamos que hacernos la pregunta: si estamos hablando de la esfera espiritual, la pregunta sería: ¿cómo se manifiesta una vida guiada por el Espíritu? Responder esa pregunta te va a llevar a tomar acciones concretas y prácticas de adoración espiritual y no carnal. Repito, responder esta pregunta. Es más, te doy 2 segundos, ahí voy con el tiempo. Ya no, 4 segundos para que pienses. ¿Cómo se manifiesta una vida guiada por el Espíritu? Y te haría otra pregunta, que no me la contestes a mí, contéstasela a Dios. ¿La tuya está guiada por el Espíritu? Hermanos, óiganme acá. Ya aquí voy con la parte climática del sermón. Cuando desde adentro de nosotros surgen actitudes que también estuvieron en Cristo. Repito. Cuando desde adentro de nosotros surgen actitudes que también estuvieron en Cristo. Hermanos, cuando tienes la misma mente de Cristo, cuando tienes el mismo corazón de Cristo por su iglesia, cuando tienes el mismo corazón de Cristo por los perdidos, eso es expresiones máximas de adoración, porque estás repitiendo el patrón de tu hermano mayor, Jesucristo. ¿Saben cuándo? Cuando el Espíritu produce en nosotros, óigame aquí, el Espíritu produce en nosotros los mismos valores y deseos de Cristo. Repito, cuando el Espíritu produce en ti los mismos valores y deseos de Cristo, ahí estás expresando adoración. Porque así lo adoramos, porque así realmente florece la frutita en nosotros. Cuando las prioridades de Cristo son nuestras prioridades, estamos adorando a Dios. Hermanos, en palabras de Pablo, expresiones de adoración sería lo siguiente: sería una vida que anda en el Espíritu, una vida guiada en el Espíritu y una vida que camina en el Espíritu. ¿Y en qué pasaje están todos esos 3 verbos? Gálatas capítulo 5. La frutita. Porque la frutita es lo que realmente externa lo que hay adentro. Dice Gálatas 5:22, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley humana ni física
que pueda. Porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones. Y acá está lo más importante. Hermanos, el fruto del Espíritu nos va a llevar a tener los mismos deseos y actitudes que Cristo tuvo mientras caminó aquí en la tierra. ¿Cuáles son la mayor expresión o las máximas expresiones de adoración que puedes dar? Una vida de amor. Amor que refleje el amor de Cristo en la cruz. Que sin importar que fuéramos pecadores, malvados y no lo merecíamos, se entregó a sí mismo. Una expresión máxima de adoración, ¿cuál sería? Hermanos, vive por amor a tus hermanos en Cristo, poniéndolos a ellos por encima de ti mismo. Todos somos de corazón egocéntrico, queremos lo mejor para nosotros, pero una expresión de adoración es más que levantar las manos, es poner a tu hermano por encima de tus intereses, como Jesús lo hizo en la cruz. El amor, dice Juan, es muy fácil amar a nuestros familiares, pero qué difícil amar a nuestro enemigo. Hermanos, un amor que nos une como hermanos en Cristo en medio de las diferencias y los conflictos. Un amor como iglesia, y aquí estoy pasando del amor general del creyente al amor práctico. No importa cuánta diferencia tengamos tú y yo o de tu hermano que está a la par, cuántas veces han discutido, cuántas veces no están de acuerdo en algo, el amor de Cristo en ustedes dos los sostiene. Eso es una expresión de adoración. Una iglesia con una muy bonita alabanza, pero todos peleando adentro, no están expresando adoración. Pueden estar expresando cantos, pero no adoración. Un amor dulce. Cuando tu amor por tu esposa o tu esposo no es porque se lo merece, sino porque simple y sencillamente ese pacto matrimonial hace que salga de ti el amor de Cristo por su iglesia. Wow. Cuando tus amistades no son las personas que tienen más afinidad, sino las que más están humilladas ante Cristo. Wow. Un amor que ame lo inmerecido. Wow. Qué mayor expresión de adoración que una vida de gozo. Un gozo que aún en medio de las pruebas se sostiene en el evangelio firme que no cambia. Un gozo porque aún en medio de la pandemia, aún en medio de la muerte, quién sabe cuántos de ustedes han perdido o han visto a alguien enfermo, aún así están gozosos. Y no es que están a carcajadas, pueden estar llorando, pero el centro del gozo en el evangelio es que no dependemos de las circunstancias, dependemos del Hijo que te amó y me amó. Hermanos, qué mayor expresión de adoración que, así como lo dice Santiago, tengan por sumo gozo cuando enfrentan diferentes pruebas. ¿Por qué? Porque todo eso lo va a hacer más parecido a Cristo. Wow. Hermanos, el amor adora y exalta el infinito amor de Cristo sacrificial. El gozo, cuando estamos gozosos, aún en medio del llanto, adora y exalta sus promesas en el evangelio. Lo más interesante mientras estudiaba esto es como cada elemento del fruto eleva una adoración a sus atributos. Wow. Hermanos, qué mayor expresión que la paz, que alaba y exalta su soberanía, su cuidado. Wow. Qué mayor expresión de adoración que la paz. Una paz que el mundo no entiende, una paz que es del mundo espiritual. Hermanos, una paz que aún en medio de la desesperación se mantiene firme pensando en la eternidad. Una paz que descansa única y exclusivamente en su voluntad. Al igual como lo dijo Jesús, que se haga tu voluntad y no la mía. La paz es una expresión de adoración a su voluntad, porque nos sometemos a lo que Él desea y lo que Él quiere, porque siempre va a ser mejor a nosotros. Y aunque nuestro corazón esté aturdido, sabemos que lo que Dios desea para nosotros es muchísimo mejor, y eso nos hace descansar en la paz que adora su soberanía. La paciencia es un culto a su fortaleza.
Hermanos, cuando eres paciente, estás adorando la fortaleza máxima de Dios. Hermanos, la paciencia nos ayuda a resistir en medio de la debilidad, porque diga al débil, fuerte soy, que cantamos ahora. En Jesús fuerte soy, pero tengo que ser débil primero. Hermanos, la expresión de adoración de la benignidad o amabilidad es una expresión que exalta la misericordia de Dios. Así como Jesús le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más. De la misma forma nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Wow. Hermanos, la amabilidad es una adoración a su misericordia. ¿Qué mayor expresión que la bondad? Aunque está traducido como bondad, podría ser integridad. ¿A qué nos referimos con integridad? A ser sinceros y no ser hipócritas ni impostores. Vean hasta dónde llega la adoración. Cada vez que somos hipócritas, mentimos por el hecho de placer de quedar bien y no quedar mal, no estamos adorando a Dios. Lo que quiero que hoy vean es que las expresiones de adoración conjugan todas las áreas de tu vida, todos los elementos de tu vida. Hermanos, la integridad nos lleva a tomar decisiones difíciles en el trabajo. Decir no cuando es no, decir sí cuando es sí. La integridad nos lleva a tomar decisiones difíciles que tal vez nos van a afectar en nuestro futuro laboral, en nuestro futuro social. Pero esa integridad es la misma integridad que tuvo Jesús, que lo llevó a la cruz. La mansedumbre adora la humildad de Jesús. Ese siervo sufriente en Isaías, que cerró su boca ante sus trasquiladores. Hermanos, la mansedumbre exalta la humildad de Dios y nos permite mirar a los demás con amor y mirarlos por encima de nosotros mismos, como dice Filipenses. La mansedumbre en Cristo es reflejada lavando los pies de sus discípulos, lavándole los pies al que en un momentito lo iría a entregar. Hermano, cuando eres humilde, estás exaltando y adorando al Jesús crucificado. El dominio propio. A esto es lo que yo traduciría como una entrega incondicional a Cristo. ¿Por qué una entrega incondicional a Cristo? Porque no importa cuánto te ofendan, estás sostenido en el evangelio de Jesús. No importa cuánto pecado o tentación se acerque, estás sostenido en el evangelio de Jesús. Por ende es una entrega incondicional. Óigame acá, por aquí conecto. Donde tus brazos, tu cuerpo, tu mente son instrumentos, dice Romanos, para su gloria. Eso es una entrega incondicional. Hermanos, el fruto del Espíritu son más que rasgos de carácter. Algunos podríamos falsificarlos. Una vez que enseñamos esta parte de Gálatas en la iglesia, decía una persona, es que yo creo que yo soy más amorosa, menos paciente. ¿Cuántos de ustedes han ido a comprar una mandarina con solo 4 gajos? Decía Jonathan Edwards que el fruto es un fruto que debería crecer junto. No puedo decir que tengo más, en realidad todos los demás están con el que tengo menos. Yo no podría decir que ese arbolito que está plantado ahí en mi casa le van a hacer a la mitad el fruto. El fruto siempre crece gradual. El fruto no son elementos que mostramos, son elementos que se expresan de nuestra naturaleza interior cambiada por el Espíritu. Hermanos, el fruto del Espíritu demuestra que estás satisfecho en Cristo. Ahora, aquí podríamos
meternos en un lugar, me queda un poquito de tiempo todavía. A veces pensamos que los dones son más importantes que el fruto. Pero recuerden que Saúl profetizó. Recuerden que un burro habló. Recuerden el montón de elementos que podrían ser casi regalos de Dios que se dan en corazones no convertidos. Recuerden lo que pasaba en Corintios. Era tanto la arrogancia que dijo Pablo: suave un momento, parecen un par de platillos que suenan por todo lado. Si tienen amor es suficiente. Hay un autor que dice que del amor fluyen los demás. Wow. Hermanos, el fruto es más importante porque muestra que perteneces a Cristo, muestra que te deleitas en Cristo, muestra que Cristo es tu tesoro, muestra que vives por Él, para Él, muestra que realmente hay satisfacción en tu vida en Cristo. Hermanos, el fruto te aleja de la envidia. Si siguen leyendo capítulo 5 al inicio, dice que hay que vivir por el Espíritu y no por la carne, porque la carne son lujurias, envidia, borracheras, todo eso. Hermanos, el fruto te aleja de eso porque te satisface en Jesús. Cuando Pablo dice anda en el fruto del Espíritu, no solo está diciendo pórtense bien, está diciendo cuando más satisfechos están en Cristo, más se va a reflejar eso en lo que hacen y sus expresiones van a ser expresiones espirituales. Hermanos, el fruto te aleja de la envidia, la codicia, la incredulidad, el orgullo. Cuando todas tus acciones se expresan en amor, en paz, en gozo, en paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio, va a ser el resultado del versículo siguiente, que es que hemos crucificado nuestra carne con Él. Hermanos, de alguna u otra forma, el amor tiene que ir dirigido a Jesús. Y aquí es donde va a ser un poco más complicadito esto. Yo puedo tener amor por X persona, pero mi amor se basa en Jesús, mi gozo se basa en Jesús. Puedes estar contento por un aumento, eso es bueno, claro, qué bendición. Pero el gozo de Dios no cambia aunque te echen o te aumenten. Esa es la gran diferencia. No falsifiquemos el fruto con emociones que pueden terminar mañana. Hoy puedes sentirte pleno, tienes a tu familia, a tus hijos, todos están bien, tu trabajo está bien. Mañana se puede ir todo. Si realmente tu gozo era el gozo en Cristo, el gozo continúa aún en medio del llanto. Pero cuando caes en la desesperación, en el dolor y el sufrimiento, de alguna u otra forma el gozo que tenías era un gozo invisible. Porque la carne engendra carne, esclavitud. El espíritu engendra el espíritu, que es libertad en Cristo. Hermanos, el fruto es, para mí en lo personal, las mayores expresiones que puedo decirle a ustedes que podrían tener. Vivan con gozo en Cristo, con amor en Cristo. Sean pacientes porque dependen de su voluntad. Sean amables porque Él fue sumamente misericordioso contigo, entregando a su Hijo. Y todo eso te va a conectar con el Padre, porque tu adoración espiritual va a ser guiada en Jesús, que es el que nos une y nos reconcilia con el Padre. Oremos, hermanos. Padre celestial, soberano y glorioso Dios, gracias porque eres nuestra roca. Gracias porque así como lo cantamos, Señor, somos justificados por la fe, Señor. Porque aunque no podamos ver tu rostro, sigues estando ahí, Señor. Padre, perdónanos porque muchas veces nuestras expresiones de adoración son expresiones carnales y no son espirituales. Padre, gracias porque fuertes somos en ti, Señor. Gracias, Dios, porque solo en Jesucristo hay salvación. Gracias por tu soberanía, por tu voluntad.
Gracias porque somos un árbol que dio vida solo porque el Espíritu nos dio vida, por la orden directa del Padre. Padre, ayúdanos a no depender nuestro gozo, nuestra paciencia, nuestra amabilidad de cómo nos sentimos, sino a dependerlo de un evangelio que no cambia. Jesús vino a este mundo y así como habló con la samaritana, nos habla hoy a través de su palabra. Así como le habló a Nicodemo, nos habla hoy a través de su palabra. Ayúdanos a realmente arrodillarnos, no solo con nuestras palabras, sino con nuestra voluntad. Ayúdanos a someternos al evangelio una y otra y otra y otra vez, oh Dios. Por más situaciones difíciles, que nuestras expresiones de adoración sean el resultado de una vida que vive el evangelio y ama el evangelio. Eres grande y soberano y no merecemos absolutamente nada de lo que tenemos. Gracias, Dios, porque aún sin merecerlo y sin poderlo hacer, nos diste a tu Espíritu para que refleje de nosotros a Cristo mismo. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu paz. Porque nada nace de nosotros, sino nace de un corazón transformado y llamado desde antes de la fundación del mundo, solo y para tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, el que nos mantiene vivos hoy, el que nos mantiene vivos espiritualmente hoy, damos gracias. En el nombre del Rey de Reyes y Señores de Señores, el Mesías Cristo, decimos amén. Dios los bendiga, hermanos.